¿Qué es esto? ¿Un lunch mexicano? Para una niña que no lograba encajar en su primaria en Francia, un auténtico lonche mexicano causó un revuelo enorme en una excursión escolar. Los demás alumnos lanzaron una frase impactante y al instante siguiente la niña rompió a llorar. ¿Qué le pasó exactamente? Vamos a descubrirlo juntos, pero antes, no olvides suscribirte al canal. Te traeremos historias que te emocionarán y te llenarán de orgullo. Mi nombre es Valentina. Soy una mujer franco-mexicana nacida de padre francés y madre mexicana. Mis padres se conocieron en México. Mi papá trabajaba ahí en esa época y después de casarse siguieron viviendo en el país. En casa siempre platicábamos tanto en español como en francés. Cuando yo estaba en quinto de primaria, mi familia se mudó de regreso a Francia. Me acuerdo muy bien de esa época, dijo Valentina con un tono un poco melancólico. Ella había nacido y crecido en México y estaba completamente acostumbrada a la cultura y las costumbres mexicanas. Pasé toda mi etapa de la primaria en México. Lo primero que veía al salir de casa en las mañanas era a la gente caminando con calma por las calles, los puestos de jugos, el olor a pan dulce. Aunque cada quien llevara su propio ritmo, la gente siempre era amable. En el camino a la escuela, siempre había pequeños parques o bancas donde podías sentarte un ratito a descansar si te cansabas. Si tomábamos el Metrobús o el metro, todo estaba organizado. A pesar de que iba lleno, el flujo para subir y bajar era constante. Había rampas y asientos reservados para que las personas mayores y los niños pudieran viajar seguros. Me encantaba ese ambiente de la ciudad. Además, por todos lados había tiendas de conveniencia que eran como pequeños oasis. Podías comprar bebidas, algo de comer, sacar copias, usar el cajero automático o pagar los servicios. Todo las 24 horas del día. Y con un solo lugar bastaba. Incluso si caminaba de noche, la luz de esas tiendas me hacía sentir muy segura. Poder salir sin tanto miedo es algo que siempre valoré de México. Y lo que más me gustaba era la calidez de la gente. Aunque no te conocieran, era muy normal que te dijeran buenos días o buenas tardes al cruzarse en la calle. Cuando iba a la escuela, siempre me topaba con el señor de la tienda o los abuelitos de la colonia que me decían, que te vaya bien, mija. Solo con eso me daban ganas de ir a la escuela con energía. Si a alguien se le caía algo, no faltaba quien corriera a recogerlo. O si veían a alguien perdido mirando un mapa, se acercaban a preguntar, ¿le ayudo en algo? Experimenté esa hospitalidad mexicana muchísimas veces. Por eso, siempre he estado profundamente orgullosa de haber vivido en México. Sin embargo, de repente, una noticia sacudió a su familia. A partir del próximo mes, nos mudaremos a Francia por el trabajo de tu papá. En el instante en que escuchó esas palabras, sintió que el corazón se le partía. El patio de la escuela donde se reía a carcajadas con sus amigas después de clases. Las caras de sus compañeros asomándose por las ventanas del salón. El taquito de guisado que su compañera Sofía le compartía en el recreo. Pensar que iba a perder todo eso hizo que su mundo se oscureciera. Yo quiero quedarme en México, repetía Valentina una y otra vez en voz baja. La tristeza de separarse de sus amigas le dolía tanto que sentía un nudo en el pecho. Los juegos en el salón después de clases, cantar el himno nacional los lunes, las kermeses de la escuela. Cada uno de esos instantes era un tesoro, y tenía muchísimo miedo de soltarlos. ¿De verdad nos tenemos que ir?, le preguntaba a su mamá todos los días. No nos queda de otra, mi amor, le respondía su mamá también con un tono triste. Mientras preparaban la mudanza, el apego de Valentina por México no desaparecía. Miraba los videojuegos apilados en un rincón de su cuarto, su mochila de la escuela y sus libros de texto que iban guardando en cajas uno por uno. Muchas veces, al intentar agarrar algo, las lágrimas empezaban a rodar por sus mejillas. Estaba muy ansiosa por lo que pasaría después de mudarse. ¿Podré ir a una primaria en Francia? ¿Me van a entender cuando hable? ¿Podré hacer amigas? Valentina lloraba casi todas las noches. De verdad amaba vivir en México. Su papá decidió inscribirla en una escuela primaria pública en Francia. Aunque también había escuelas internacionales en Francia, él quería que Valentina recibiera su educación en un entorno rodeada de estudiantes franceses. Si va a una escuela primaria francesa, su francés mejorará muchísimo y se adaptará rápido a la cultura y las costumbres de aquí, pensaba su papá. Sin embargo, esa decisión resultó ser una verdadera pesadilla para Valentina. Aunque ella hablaba tanto español como francés en casa y entendía el idioma bastante bien, seguir el ritmo de las clases en francés en la escuela era otra historia.
¿Entenderé lo que dicen mis compañeros? Era su mayor preocupación. En las primarias de Francia existen clases de apoyo de francés para niños con padres extranjeros, como en el caso de Valentina. Su papá, preocupado por su nivel del idioma, pensó que con esas clases de refuerzo todo estaría bien. Y así, finalmente, comenzó su nueva vida en Francia. Valentina empezó a asistir a la escuela primaria francesa. Sin embargo, no lograba encajar. La barrera del idioma, las diferencias culturales. Le costaba muchísimo entender el francés de sus compañeros de clase cuando hablaban rápido entre ellos. No podía seguir el hilo de las conversaciones. La escuela a la que al principio iba con ánimos, poco a poco se fue volviendo una carga pesada. Sentía la distancia que la separaba de los demás. Durante el recreo, no le quedaba más remedio que estar sola. Valentina empezó a detestar ir a la escuela. Pasaba cada vez más tiempo sola en los pasillos y el patio. Esta escuela no es nada divertida. Aún así pensaba, tengo que poner buena cara hasta que llegue a casa. No quería que sus papás se preocuparan. A la hora de la cena, sentada en la mesa del comedor, su mamá le preguntaba con cariño, ¿cómo te fue hoy, mi amor? Bien, estuvo muy divertido, respondía Valentina con respuestas cortas y forzando una sonrisa. Pero en la noche, al meterse en la cama, apretaba los dientes y rompía a llorar desconsoladamente. ¿Me voy a quedar sola para siempre?, murmuraba en voz muy bajita, enterrando su cara en la almohada empapada en lágrimas. Sin embargo, a pesar de esos días tristes, llegó un rayo de luz. Por fin hizo una amiga. Era una niña llamada Chloe. A Chloe le encantaban las caricaturas japonesas y mexicanas, y le habló al ver un llavero de Frida Kahlo que Valentina llevaba en su mochila. Al darse cuenta de que a Valentina le costaba un poco de trabajo hablar en francés rápido, Chloe empezó a hablarle más despacio, y siempre escuchaba a Valentina hasta el final, sin interrumpirla. Estar con Chloe hace que la escuela sea divertida, pensó Valentina, y su ánimo cambió por completo. A pesar de eso, las niñas del grupo de amigas de Chloe todavía no le hablaban mucho a Valentina. Seguro es porque no sé hablar bien francés, pensaba Valentina, y su corazón se entristecía. Un día, organizaron una excursión escolar. El destino era el Palacio de Versalles. Era un edificio histórico que Valentina solo había visto en sus libros de texto. Estaba un poquito emocionada por el viaje. Sin embargo, se topó con otro gran obstáculo. En Francia, los padres de los alumnos tienen que ir como acompañantes en las excursiones, le contó su mamá. Eso hizo que Valentina se pusiera muy ansiosa. Le dijeron que los padres tenían que cuidar a los niños, ayudarlos si alguien se caía y se lastimaba, llevarlos al baño o tomarles fotos. Pero eso era demasiada presión para Valentina. Cuando le contó sobre la excursión a su mamá, también descubrió que, en Francia, las excursiones no se cancelan aunque llueva. Así es, le confirmó su mamá, y Valentina se decepcionó mucho. Ella pensaba que, si se cancelaba por la lluvia, podría faltar a la escuela. El día antes de la excursión, Valentina le confesó por primera vez a su mamá. «Mami, no quiero ir a la excursión». «¿Por qué? ¿Pasó algo?», preguntó su mamá muy preocupada. Pero Valentina bajó la cabeza sin poder decir nada. No quería darle preocupaciones a su mamá contándole que no la estaba pasando bien en la escuela. Su mamá le preguntó con mucha ternura. No es nada», mintió Valentina. Pero a su mamá no se le escapó lo que su hija realmente sentía. Entonces le trajo el lonche que le estaba preparando para que se lo llevara al día siguiente. «¿Qué le pusiste?». Valentina se asomó al tupper. Adentro había muchísimos guisados coloridos, apretaditos unos con otros. Arroz rojo, pollito deshebrado, un poquito de frijoles refritos, brócoli, tomatitos cherry y encima del arroz unas tiritas de queso panela. «¡Wow! Se ve delicioso», Valentina sonrió. «Diviértete mucho mañana, mi niña», le dijo su mamá mientras le acariciaba la cabeza con cariño. A la mañana siguiente, su mamá la llevó a la escuela, y desde ahí se subió al autobús con rumbo a Versalles. En el camión, todos sus compañeros iban platicando y riéndose a carcajadas, pero Valentina iba solita, mirando por la ventana. Seguía estando muy nerviosa. Llegaron al Palacio de Versalles, y sus compañeros recorrieron el interior del palacio. La decoración tan extravagante, las pinturas hermosas y los jardines inmensos. Valentina se emocionó al estar en contacto con la historia y la cultura francesa. Sin embargo, no lo estaba disfrutando desde el fondo de su corazón. «Ya me quiero ir a mi casa»,
pensaba una y otra vez. Las mamás que iban de acompañantes también intentaron platicar con Valentina, pero como no entendía bien el francés que hablaban, las conversaciones no duraban mucho. Definitivamente estoy sola. Todos se subieron al camión admirando el atardecer. El tiempo del recorrido terminó. Ahora tocaba que todos comieran su lunch. Valentina no había traído nada en que sentarse y no sabía qué hacer. ¿Qué hago ahora? Empezó a observar a su alrededor. De repente, vio que sus compañeros se sentaban directamente en el pasto o en el piso y empezaban a comer. ¿Se van a sentar así nada más?, se sorprendió Valentina. En México, lo normal era sentarse en una banquita o poner algo en el piso antes de comer. Se sintió muy confundida por las diferencias culturales de Francia. Y luego, Valentina se llevó otra gran sorpresa por la diferencia entre los lonches de México y Francia. Todos empezaron a sacar su comida de las mochilas. Valentina se quedó en shock al ver los lonches franceses. Al ver lo que traían los demás, notó que la mayoría traía una baguette envuelta en papel aluminio, quesos o jamón en un topper y papas fritas. La mayoría de los niños llevaban ese tipo de lunch. Al observarlos, muchos se estaban haciendo sándwiches poniendo el queso y el jamón adentro de la baguette. ¿Qué voy a hacer? Valentina empezó a sentir mucha angustia. Mi lonche es el mismísimo lonche mexicano de toda la vida que vi ayer. Si les enseño esto, se van a dar cuenta de que soy muy diferente a ellos y me van a rechazar todavía más. Estaba llenísima de preocupaciones. Mientras Valentina se quedaba congelada, sin siquiera abrir la tapa de su topper, Lucy, una de sus compañeras, se dio cuenta de que algo andaba mal y se le acercó. ¿Qué pasa, Valen? No quiero sacar mi lunch, no quiero que lo vean, pensó Valentina. Estaba en un gran dilema, pero la verdad, no podía quedarse sin comer. Con mucho miedo, Valentina abrió la tapa de su lonche. En el instante siguiente, sus compañeros reaccionaron de una forma que ella jamás se hubiera imaginado. ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Qué hermoso! ¡No puede ser! ¡Qué increíble! Ante los gritos de Lucy, los demás niños se empezaron a acercar, y todos soltaron gritos de asombro al ver el lonche de Valentina. ¡Es espectacular! ¡Parece una obra de arte! ¿Cómo se hace eso? ¿Tu mamá es maga? El lonche de Valentina era un auténtico lonche mexicano, pero con un toque muy especial. Su mamá le había dado un último toque mágico después de mostrárselo el día anterior. Encima del arroz rojo, usando un poquito de tortilla y queso, le había hecho figuritas de unos animalitos muy lindos, y los frijolitos estaban adornados con pedacitos de zanahoria que parecían florecitas. La mamá de Valentina es de México, ¿verdad? Las mamás de México son increíbles. Yo también quiero un lunch así, decían todos. Los niños no paraban de halagar el lonche de Valentina. Ante una reacción que jamás se esperó, Valentina estaba un poco confundida, pero gracias a su lonche, por fin pudo empezar a platicar con todos. Se sintió inmensamente feliz por las palabras de sus compañeros. En el camino de regreso, Valentina le habló a Chloe. «Chloe, ¿quieres jugar conmigo la próxima vez?», le preguntó, un poquito nerviosa. «Sí, claro», respondió Chloe con una gran sonrisa. «Nosotras también queremos jugar contigo», le dijeron las amigas del grupo de Chloe. Por supuesto, Valentina estaba más que feliz de haberse hecho amiga de Chloe y de las demás niñas. Y por fin, pudo encontrar una luz de esperanza en su vida en Francia. Valentina pudo disfrutar del resto de la excursión, platicando con sus nuevas amigas, y regresó a casa con una sonrisa de oreja a oreja. En cuanto llegó, le agradeció a su mamá con todo su corazón. «Mami, de verdad, muchísimas gracias». Su mamá se sintió muy feliz al ver la sonrisa sincera y brillante de Valentina. A partir de ese día, Valentina y Chloe se volvieron inseparables. Siempre estaban juntas, tanto en la escuela como después de clases. Al platicar tanto con Chloe, el francés de Valentina empezó a mejorar muchísimo y a una velocidad increíble. Y poco a poco se fue acostumbrando a la cultura y las costumbres francesas. De verdad qué bueno que Chloe estuvo ahí para mí, pensaba Valentina desde el fondo de su corazón. Así fue como siguió creciendo como una niña que lleva el amor por dos países en su corazón, México y Francia. La cultura del lonche en México tiene raíces muy profundas. En el México antiguo, cuando los campesinos o los trabajadores iban a sus labores en el campo, solían llevar su comida en ayates o canastas, con tortillas, frijoles y chiles.
Se dice que ese es el origen del lonche moderno que combina guisados y carbohidratos en un solo paquete. Cuando hablamos de lonche o lunch en México, nos referimos a comida que se puede llevar en un recipiente y que sabe deliciosa incluso cuando ya no está recién salida del fuego, combinando guisados, arroz y tortillas o pan. En México, la gente se esmera muchísimo para que, en el momento de abrir el tupper, tanto la presentación como el sabor estén en las mejores condiciones. Algunos extranjeros que lo han visto lo describen como un diorama de la cultura gastronómica de México. En los últimos años, el estilo de los lonches mexicanos, especialmente aquellos que las mamás decoran para sus hijos o que preparan con mucho cariño para el trabajo, ha empezado a llamar la atención en todo el mundo. La razón es que son muy diferentes a las loncheras de otros países. Por ejemplo, en Europa y Estados Unidos, lo más común es llevar sándwiches o hamburguesas acompañados de papas fritas, galletas o una manzana como guarnición. En otras partes de Latinoamérica se lleva comida, pero casi nunca se ve el nivel de cuidado en el equilibrio de colores y nutrientes como en los famosos lonches creativos que se han popularizado en México. En otros países también existe la costumbre de llevar comida a la escuela o al trabajo, pero el contenido suele ser muy simple. Por eso, al ver los colores vibrantes, el equilibrio nutricional y la hermosa presentación de un buen lonche preparado en México, muchas personas se quedan con la boca abierta. De hecho, aquí te compartimos algunas reacciones de extranjeros al ver los lonches al estilo mexicano. Es increíble que los mexicanos le dediquen tanto tiempo y esfuerzo a preparar un almuerzo. Si todos comieran un lunch así, los mexicanos deben ser muy hábiles con las manos. En mi país, el lunch es solo meter lo que sobró de la cena de ayer. Qué increíble que en México separen los guisados con lechuguita o separadores para que no se mezclen los sabores. Es muy detallista. Estos comentarios nos llenan de orgullo, ¿no crees? Además, en México es muy fácil comprar comida preparada en cualquier lugar, en fondas, en el mercado, en tiendas de conveniencia o en puestitos de la calle. Es increíble que en México puedas comprar comida tan rica y tan fácil en todos lados. Los turistas extranjeros también se quedan maravillados con la cultura de la comida para llevar en México. Los puestitos de comida y las fondas se han convertido en nuevas atracciones turísticas para la gente de otros países. Los lonches mexicanos están llenos de color y se ven hermosos. Esta evolución nace de la creatividad y la calidez de los mexicanos, quienes valoran muchísimo su cultura gastronómica y el acto de compartir la comida con amor. Es un privilegio poder vivir en un entorno donde se puede disfrutar tanto de la cultura culinaria, y deberíamos estar muy agradecidos por ello. ¿Qué te pareció esta historia? Hasta aquí llega el video de hoy. Nos encantaría leer tus opiniones en la sección de comentarios. Por favor, escribe lo que sentiste y pensaste al escucharla. Seguiremos trayéndote historias que te emocionen y te llenen de orgullo. Así que no olvides suscribirte y dejar tu me gusta. Nos vemos en el próximo video.